con Ariel Maciel, que ya está en línea. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan compañeros? Y bueno, dato pobreza y también lo que está pasando en el mercado lo vamos a estar charlando en este Ujú. ratito, porque básicamente el gobierno, bueno, lo decía Mariano recién, ¿no? El tema cuáles eran las expectativas del dólar, también tiene que ver con esto, las expectativas del blanqueo, digamos, ¿no? Ujú. Porque crecieron bastante en la última semana las reservas internacionales brutas, ¿no? Y ahí hay que diferenciar con las netas, básicamente por los encajes, la liquidez que necesita el sistema para atender a aquellos que blanquearon, pero que desde el martes van a tener la posibilidad de Ujú. salirse de esos lados. El dato es justamente la cantidad de dólares que se quedaron los bancos en sus bóvedas para atender una situación que todo el mundo da por descontado. Bueno, ¿por qué hacemos esa diferenciación entre las netas y las brutas? Básicamente porque el Banco Central necesitaba recaudar dólares para poder llegar a la meta de acumulación de reservas que le había puesto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que tenía que llegar desde que asumió Milei hasta septiembre, el 30 de septiembre, con 8.700 millones de dólares acumulados, independientemente después de su utilización para los pagos Ujú. de deuda de capital. Lo cierto es que no vaya, no parece, digo, a menos que llegue algún préstamo o algo extraordinario entre hoy y el lunes, lo que fue variando el incremento de las reservas no nos sirven para pagar la deuda, ¿no? Estas reservas líquidas, estos encajes no se utilizan, no se contabilizan para justamente el cumplimiento Lo de cual esta esto situación. Digo, ¿no? obliga a Ariel al gobierno a pedir el famoso waiver, ¿no? Cuando no alcanzás, el Exactamente. gobierno nunca quiere contarlo y siempre lo disfraza y en realidad todo aparece como una negociación, pero en realidad es un pedido de excepción, de perdón. Efectivamente, es lo que viene sucediendo últimamente en distintos ámbitos. No le va a costar demasiado. A ver, digamos, el Fondo Monetario Internacional el año pasado se cansó de perdonarle a la Argentina absolutamente todo porque no cumplía con metas de inflación, con metas fiscales, no cumplía en muchos frentes. En este caso, lo que tiene es que el gobierno le va a mostrar números fiscales que van a cerrar, pero la meta de acumulación de reservas va a ser el punto que no Ujú. va a estar cumpliéndose. De todos modos, en el último staff report lo señalaba el Banco Central en un momento que este trimestre iba a ser el más flojo en tema de Claro. compra de dólares, y se espera que el último llegue a tener un mayor ingreso por Ujú. algunas liquidaciones también. Bueno, hay cosas que pueden llegar a entusiasmar y puede generar que ese perdón esté compensado con lo que puede llegar a pasar en el último trimestre. Ahora, hablamos del Fondo Monetario Internacional, que como dijimos, el 30 de septiembre es el corte y donde se empieza a analizar los números del tercer trimestre de la Argentina, y en ese contexto hay un dato que es realmente preocupante y que tiene que ver con que el gobierno viene recibiendo presiones de parte del Fondo Monetario Internacional en un hecho muy puntual y que tiene que ver con atender la situación social de la Ujú. Argentina, y en ese contexto destacando la importancia de lo que significaba la atención a la demanda primaria a través de la asignación universal por hijo, a través de la tarjeta alimentar, y que era algo que sobreprotegía a los sectores más de menores recursos, y que el ajuste estaba yendo hacia otros sectores que tenían más capacidad de dejar ciertos privilegios o de ciertos ahorros Ujú. en situación de este ajuste. Bueno, Que es toda no una parece. señal, ¿no, Ariel? Es toda una señal. Digo, Algo insólito, ¿no? claro, Que el digo, fondo te si el diga, che, pará fondo te con el está ajuste. avisando, dale más despacio, digo, algo debe estar pasando, ¿no? Efectivamente, es que el punto está que si nosotros vemos los números del día de ayer, el crecimiento de la indigencia en los sectores jóvenes
es fuertísimo, ¿no? Ujú, Digo, dentro de los 5,6 millones de indigentes que tiene Argentina, o sea, gente que no tiene ni para ser pobre, ujú. y que se haya crecido mucho en todo lo que es la franja de niños, indica que ese aumento, que fue realmente importante en todo lo que es el aporte de AUH o tarjeta alimentar, no alcanza, que el ajuste ha generado una crisis realmente importante. ¿Cuál es el punto del Fondo Monetario? Dice, si entra en crisis la situación social, no hay plan que aguante. Claro. Digo, esta receta que el fondo pone en necesidad de los países que están con estas crisis financieras y Ujú. económicas, lo que dice es, no se puede sostener. Entonces, acá lo muy necesario es mantener la base social. No está pasando. El número que dio el INDEC en el día de ayer hace repensar el programa de ajuste, como lo decía Fernando al inicio de Canaley, donde justamente ahora lo que tiene que ver el gobierno es si se mantiene en estas condiciones, teniendo en cuenta algunas cosas más, por ejemplo, otras crisis que surgen de la clase media, que es la crisis que tiene con las universidades y el ajuste que está también vinculado con la educación pública, ¿no? Y en ese contexto Ujú. también está evaluando el gobierno algunas otras alternativas para poder evitar determinados choques que hasta el momento parecía ser que hasta comunicacionalmente les servía y que Claro. podía llegar a esquivar la situación. Pero digo, lo hablábamos en estos días, la confrontación con el Papa Francisco no fue gratuita, no se trataba Ujú. solamente de una cuestión dogmática, ideológica o de posicionamiento, dónde querés, con quién querés chocar. Si el Papa Francisco había señalado esto es porque también entendía que la situación social a partir de este ajuste de la economía realmente iba a ser impactante. Bueno, el gobierno está Claro. recalculando Claro, pero determinadas digo, al situaciones. mismo tiempo que uno supone que estará recalibrando el plan, es interesante lo que decís en cuanto a esa vocación por el choque, que el gobierno la ve como algo positivo, la ve como un activo. Ayer, mientras todos los portales de noticias, todos los canales de televisión hablaban sobre lo dramático de las cifras de pobreza, el presidente eligió salir al balcón de la Casa Rosada con Susana Jiménez. ¿Por qué digo esto? Que puede parecer Efectivamente. anecdótico y trivial. Digo, hay también una posición, sobre todo en lo que decías, en lo comunicacional, en cuanto a ir cada vez más al choque. Es decir, mi plan está bien y no tengo que mostrar ninguna empatía ni ningún grado de sensibilidad. Ese es el mensaje que bajó el presidente ayer, ¿no? No, aparte es más, Fernando, el gobierno dice, esto es cifras viejas, ¿no? Esto es en Claro. realidad lo que pasó por O, el gobierno anterior. o tratando de Nosotros, maquillar las cifras, claro, lógicamente. al desacelerar la inflación y bajar la inflación, vamos a cambiarlo para Ujú. adelante, ¿no? Bueno, ahí hay un par de cosas importantísimas, realmente muy fuertes para tomar en cuenta. 4:02 de la tarde, Karina Milei, que es el jefe, como le Sí. dice el presidente, su hermana, que es secretaria general de la presidencia y quien está con el presidente en todos lados, postea en un tuit la foto con Susana Jiménez previa a la reunión, a la entrevista que le iba a hacer la diva de la televisión al jefe de Estado, ¿no? Digo, algo que choca muy fuerte, ya no a la política, ¿sí? Tiene que ver, Ujú. digamos, choca muy fuerte con la realidad de aquellos que la están pasando realmente muy mal. Pero eso no es lo único. Digo, después podemos ver, por ejemplo, a un Luis Caputo diciendo mostrando un gráfico de un economista, diciendo que haciendo una comparación con la pobreza histórica y Claro. que en realidad, ratificando lo que ha dicho Milei, que este gobierno
evitó una hiperinflación que hubiera generado una pobreza del 90%. Digo, algo que no es realmente medible porque no se llegó a eso, Y pero además que haciendo la más casta comparación... no se consigue, digamos, más política tradicional de eso, más política tradicional que el discurso de decir, mirá que estamos mal, pero te salvé de algo muchísimo peor, que nadie puede comprobar. Claro, Digo, incomprobable, tal cual. más tradicional que eso. Es que en realidad lo que pasa, además lo compara con el 2001 y diciendo Claro. que el 2001 ahora esto es mejor que el 2001, y claramente digo, están comparando con una crisis profundísima del sistema no solamente económico sino financiero de la Argentina, que Sí, no había pasado en este caso. Digo, no tenés un solo banco que te diga que hubiera tenido el problema de liquidez que teníamos en el claro. 2001, no hay organizaciones sociales que te muestren la crisis social que había en el 2001. Por lo tanto, digo, uno entiende que efectivamente había necesidad de corregir muchísimas variables. Claramente lo que había pasado era realmente fuerte, lo que mostraba para adelante un gran desafío. Ahora, es incontestable. Ahora, hay un punto que tiene que ver con la política y que es importante. El expresidente Mauricio Macri, aliado al gobierno nacional, a través de su organización política, de PRO, más allá de las internas y de todo lo que sucede, salió con un tuit el día de ayer bastante extenso, ¿no? Y señaló los datos también digamos, de lo que era la herencia de parte del gobierno de Alberto Fernández, pero le puso un plazo, dijo al presidente, las próximas mediciones ya le corresponden a este gobierno. O sea, Claro. dentro de 6 meses este gobierno se va a tener que hacer cargo de la crisis de la pobreza. Por Digo, si supuesto. no la baja, si el efecto inflación, que es a lo que está apostando la caída de la inflación, si no sucede, digo, ahí toda la responsabilidad va a caer sobre Javier Milei. Digo, su socio principal, le dio 6 meses para apretar también desde ese lado en un tema tan importante como es la pobreza. Por lo tanto, ahí podemos llegar a ver no solamente los números, los que más duelen, ¿no? Claro. Digo, esto que se contabiliza, digamos, que se podía llegar a ver y que están vinculados con el ajuste básicamente por el plan recesivo para bajar la inflación. Digo, estos pobres y estos indigentes están directamente vinculados con la pérdida del poder adquisitivo, con la pérdida de empleo. ¿Sí? Digo, aquellos que tienen empleo pasan a ser pobres y esos pobres que dependían de lo que generaba el empleado hoy pasan a ser indigentes. Esta es una radiografía de la Argentina y que muchos sectores están viendo cómo lo van a sostener, teniendo en cuenta que hoy la discusión sobre la reforma laboral no es algo que está haciendo, digamos, algo que banca el círculo rojo, pero que no va a cambiar la medida de nadie. Dicen, aún con esta reforma laboral que para muchos está mal, el cese de fondo laboral es algo problemático y lo vamos a ir profundizando en estas salidas con algunos análisis que hacen los empresarios, pero dice, más allá de eso, la mejor reforma laboral no te va a generar un empleo más si es que esta situación se mantiene, y especialmente teniendo en cuenta el contexto en el que se viene, ¿no? Está clarísimo, Ariel, y por supuesto también otro dato clave es lo que decías hace un rato, digamos, esta misma preocupación también está en Washington y también estará en la agenda a la hora de negociar lo que la Argentina debe negociar en el cortísimo plazo, que es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Con lo cual, inclusive en ese ámbito, el gobierno va a tener que dar explicaciones en ese sentido. Habrá que ver cómo sigue este escenario. Cerrame ahí con algo que te veo que estás a punto de contarme. ¿Sabes que en su momento el ministro Caputo dijo, haciendo los deberes, el Fondo Monetario Internacional jamás le renegoció ningún acuerdo a ningún país? Sí. Si las cosas te salen bien, no te cambia la situación. No digo que sea una estrategia que le vaya mal, ¿no? Pero algunos en el Ministerio de Economía piensan que si la situación se pone un poco más compleja, el Fondo Monetario Internacional se va a acelerar estas negociaciones que tienen que empezar en estos días
con esta revisión del tercer trimestre van a empezar los diálogos más fluidos con respecto a estos cambios. Algunos creen que el mejor de los casos es que el fondo te preste más plata para repagar la deuda y, digamos, sería como patear los vencimientos, Claro. en el cronograma. Que en los hechos implicaría que tenés más dólares para cumplir con otras cosas. Exactamente, ¿sí? Entonces, claro. ese es un poco el contexto. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, evidentemente crisis social, pobreza, Fondo Monetario Internacional está todo de la mano y en algunos casos hasta con planteos que realmente no hubiéramos creído en otro momento, ¿no? El Fondo Monetario diciendo, cuidado con el ajuste que nos puede llegar a hacer derrapar el mejor de los planes. Seguro que sí, Ariel. Gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Abrazo grande, buen fin de. Muy bien, allí Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil.